¿Qué tal? Estamos en coyuntura. Recibimos esta tarde a Pablo Secada. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Gracias por la invitación. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pablo, creo que tenemos un enorme problema. Este es un programa que es fundamentalmente visto por personas que están vinculadas a la comunidad legal. De modo que las discusiones constitucionales son permanentes. Y creo que estamos perdiendo de perspectiva de qué hablamos cuando hablamos de los temas económicos que pasan por la Constitución. Creo que los estamos abordando como si fueran un todo intocable, autoalimentado, y tal vez tendría sentido que empecemos a diferenciar ciertas instituciones que creo no tienen objeciones. Pienso en el Banco Central de Reserva, pienso en la SBS, pienso en la solidez de los contratos entendidos en general, de otras que podrían encuadrarse en otros niveles de debate. Particularmente me parece escindible las cuestiones vinculadas a economías extractivas que no encuentro honestamente puedan reducirse al problema de los recursos naturales en absoluto. ¿Qué impresión te da? ¿Cómo abordamos esas diferencias? Un curso bien bonito que llevamos se llama Elección Pública. Y te dice que tienes que tener instituciones políticamente incluyentes para que la sociedad elija y actúe colectivamente para conseguir lo que busca. Ya tenemos 24 partidos inscritos en el ROP y están por inscribirse 4. Si el Fujimorismo, por el apellido Fujimori, va a tener una presencia política y quienes están organizados en algún momento detrás de Pedro Castillo, y ya verán quién es su siguiente candidato, va a tener otra, vas a tener la elección del 21, pero peor, ¿no? Entonces así no se puede desarrollar un país, ¿no? Preguntaste por el extractivismo. Extractivismo es agarrar el cobre y llevármelo, no dejar nada ahí. Y en la legislación previa a los 90, sin ningún respeto por el ambiente, y cuando cierro la mina, cierro el cartelito y dejo ahí un montón de ácido sulfúrico, mercurio, una pestilencia. Lo que significa además no tener respeto por el futuro. Por el futuro, por la gente que vive ahí, por su modo de vida, por sus creencias, nada, ¿no? Hay una norteamericana, una economista que enseña en Harvard que se llama Melissa Dell. Escribió un paper bien bonito en el que agarra distritos que han tenido mita y distritos que no han tenido mita minera. Mita minera, o sea, la práctica usada por los españoles, ¿no? En la colonia. En la colonia, ¿no? Y encuentra que los distritos que tuvieron mita minera hoy están peor que los similares que no tuvieron mita minera, controlando por toda la información que tiene. De que detengamos acá un instante, porque eso me parece muy fuerte. La zona, por ejemplo, en la que creo hay más minería ilegal es Madre de Dios, que fue una zona impregnada por la extracción cauchera a finales del 19 y principios del 20. Lo que nos acabas de decir es que también la mita minera, que es una institución colonial, tiene efectos en la conformación del perfil económico de territorios De enteros. hoy, Al presente. los datos de ella son de hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué te dice North en su paper de instituciones? Tienes instituciones formales y tienes instituciones informales. Las instituciones formales, ¿quién las está haciendo? Ese Congreso, pues, ¿no? Donde con las justas puedes hablar con menos de 10 congresistas, ¿no? Y los otros demás pues ya son unos zambalandranes, ¿no? Ellos están haciendo las leyes. ¿Y quiénes más están haciendo las leyes? Las ordenanzas las están haciendo esos alcaldes elegidos que van a ser elegidos una vez y nunca más, porque no hay ni siquiera reelección, o los gobernadores, o las autoridades que hay en los ministerios, que hay gente buena en los ministerios, pero no es lo normal. Lo normal es que conducen los ministerios personas sin experiencia, que acaban de entrar al ministerio y de ahí no van a regresar, ¿no? No hay carreras de servicio civil y ciertamente no hay partidos políticos. O sea, si yo fuera constitucionalista estaría pensando en cómo hago para que el Perú haya 3 partidos, ¿no? Al menos. No más, o sea, 3, 4 y se acabó. Sí, pero al ¿no? menos partidos. Eso era lo que quería Claro, decir. pero partidos con alguna institucionalidad básica, pero a la hora en que yo vaya a elegir, elija entre 3 o 4, no entre 28. ¿no? Si elijo entre 28, yo te vendo cualquier pajarito con un buen comunicador y me crees, ¿no? Pero estás diciendo entonces que los problemas que tenemos de elección pública están afectando el modo en que abordamos también nuestros procesos institucionales. Claro, porque además no es que solamente tengas instituciones precarias, sino que tienes la política dominada por mafias. La cocaína es un problema grave, el oro ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, el tráfico de tierra, la zonificación corrupta, la trata de personas, ¿no? Estas personas tienen poder, tienen congresistas, tienen gobernadores, tienen alcaldes, tienen funcionarios en ministerios. Entonces tú estás haciendo una reunión de petit comité en el ministerio
y uno de los 8 señores sentados ahí trabaja para un narco. Entonces, tu confidencialidad de la información es 0. Además, tu teléfono está hackeado, chuponeado y tu computadora también. Entonces, ¿qué cosa es esto, no? Quiero reparar acá. O sea, de varias maneras, en teoría al menos, las universidades y el sistema político deberían tener una influencia en la determinación de las herramientas con las que nos configuramos o describimos el entorno. Sin descripciones estandarizadas del entorno, la elección racional pública es imposible. Es imposible en Estados Unidos, que han elegido a Trump, es imposible en Inglaterra, que han elegido el Brexit. Y la última generación de abuso de las elecciones fue con Facebook, ¿no? Con Cambridge Analytica, etc. Bueno, ahora viene el deepfake. Ahora va a ser videos que son exactamente iguales que la realidad, que son hechos por una computadora. En la presentación de un artículo reciente en The Economist sobre deepfake sale Trump arrastrado por unos policías y obviamente es mentira. Pero míralo para que veas, o sea, no te das cuenta, ¿no? Entonces, en un entorno sin resistencias institucionales y sin resistencias, vamos a decirle cognitivas, que nos permitan representarnos las cosas, la multiplicación de fake news y de todas estas herramientas puede complicárnoslas más y nosotros andamos discutiendo estas cosas sin instituciones, partidos políticos por lo menos, que nos ofrezcan como comunidad representaciones racionales sobre el entorno. Así es, porque lo que haces es eliges, te vas al comité de tu partido, escuchas, ¿no? Eventualmente vas a la elección y eliges, porque hay una trayectoria de las personas que están ahí porque han hecho una carrera política. Eso es una institución políticamente incluyente. Es un partido que recoge chicos de la San Marcos, ¿no? Que hacen vida política en la universidad, hacen vida política en el partido y cuando llegan a la elección tienen 15 años de representación política detrás de ellos. Entonces, toda esta discusión de comunismo, fascismo, socialismo, izquierda, derecha es ridícula. ¿Quiénes están debatiendo las grandes ideas de política en el Perú, por el amor de Dios? Puedes ir al IEP, puedes ir a GRADE, puedes ir a la Pacífico, a la Católica, a San Marcos. Y hay gente que sabe lo que se está discutiendo en el mundo y participa en el debate. Pero eso no influencia en la vida política. Y por ejemplo, esta construcción que te propuse para inspirar este intercambio, que es la de extracción, estaría suelta en plaza en un entorno en el que el sistema político se te puede mantener en esa polarización de bajo nivel, construida sin representaciones serias sobre las cosas y dividiendo, o mejor digo, tugurizando el paso a una reflexión más amplia sobre lo que significa la extracción. Dijiste, claro, el extractivismo es una desviación. El extractivismo es un desastre. Con lo que tendría que haber alternativas frente a cada zona del territorio o zona social o realidad en la que estamos reduciendo el debate de extracción o no extracción. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Tú tienes Antapacay, Bambas, Minas Justa y bien hacia el oeste el puerto de Marcona. Solo esas 3 minas, que son grandes, te justifican un tren de carga sin intervención del Estado. El Estado no tiene que poner un sol y se hace un tren que recoja la mina de la carga de las 3 y las lleva al puerto de Marcona. Si tú pones un poco de plata encima, pones estaciones y vagones para pasajeros y toda la gente que vive entre Apurímac e Ica tendría como ir libremente de un lado a otro, tendría como llevar su carga de una manera mucho más eficiente que un camión en un bus o en una combi o en un taxi colectivo, ¿no? Además, hay un proyecto antiguo que trabajaron originalmente los militares en los 60 que se llama Pampa Verde, que son 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas es más que toda la agroexportación moderna y no podría sembrar ahí uva y arándanos porque te dispararías en el pie. Bajarías el precio internacional de la uva y del arándano. Entonces tendrías que pensar en qué siembro ahí. ¿Y qué tal si piensas en la maca? ¿Y qué tal si extrae finalmente de la maca una pastilla? ¿Qué tal si haces pruebas clínicas en Estados Unidos, Asia y Europa para que se venda la maca como una pastilla, con una patente a nombre del Perú? ¿No? Que haga que cualquier gringo que se coma una caja tienes que probar qué hace la maca, no puedes patentar la maca, ¿no? Entonces tienes que probar un uso de la maca o tienes que elaborar la maca para darle un uso médico, ¿no? Eso no se hace en un día, pero en algún momento tenemos que empezar. O sea, tenemos científicos peruanos que enseñan en Harvard, que enseñan en UCLA, repatriados que han venido del institutos líderes en Alemania, en Francia. Esos científicos hoy día están trabajando sus agendas de investigación porque el Estado no tiene una política de innovación. ¿Cuál es la política de innovación? Es que se puede usar el territorio en la sierra y en la selva y también en la costa
para sembrar lo que más adelante van a ser pastillas. Acabas de cerrar el círculo. Tú comenzaste diciendo que pensar en términos extractivistas significa representarte el entorno como si la cuestión fuera, si meto la mano debajo de la tierra, saco el cobre y me la llevo. Olvidarse del entorno social, olvidarse del futuro, olvidarse de las alternativas. Y lo que nos acabas de decir es que una aproximación más realista, más comprensiva de las cosas, debería llevarnos a plantear opciones diferentes que estén mejor socioreferenciadas. Usa la minería para generar la infraestructura que le da a esa zona otra proyección. Si puedes hacer energía verde en el Perú, ¿qué es eso? Es que separo el hidrógeno del oxígeno que hay en el agua con electrólisis y me quedo con moléculas de oxígeno. Puedo hacer un montón de cosas con ellas. Urea, por ejemplo. Puedo hacer urea, puedo hacer nitrato de amonio, puedo hacer metanol, puedo hacer amonio, puedo exportar energía. Le puedo vender energía al Japón, le puedo vender energía a la costa oeste de Estados Unidos, le puedo vender energía a Canadá, le puedo vender energía a Singapur, a Corea, a Malasia, a Tailandia, a Indonesia. ¿Queremos integrarnos al Asia? Así se hace, pues. Ahora, digamos, te escucho y siento que entonces lo que nos lleva a reducir los debates a temas aislados, de muy bajo nivel y con muy poco contenido, es el poquísimo esfuerzo que estamos haciendo para tener una idea país. Claro, porque como hablábamos antes de estar acá sentados, ¿no? ¿Qué distingue al Perú? Que tuvo la tercera civilización más antigua del mundo, 3 civilizaciones madres y decenas de otras, que es diverso. Esos genes están en los peruanos hoy, el INS lo ha probado, ¿no? Y son diferentes maneras de ver el mundo. Hasta el caso de Nazca. Autocracias, teocracias, politeístas, monoteístas, guerreros, no eran guerreros. Los teócratas de Chavín no tenían ni ejército, ¿no? Y fueron una civilización madre que irradió sobre otras. Entonces, ¿qué debería tener el Perú, por ejemplo? Obviamente energía verde y no petróleo. Tú quieres vender que eres un país civilizado, no puedes estar usando la energía después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tienes que estar usando la energía del futuro, que es la fusión, que ya por segunda vez han probado un grupo de científicos norteamericanos que funciona, y la energía verde, que cambia completamente la geopolítica. Putin se quedó con todo su petróleo y todo su gas y no le van a servir. Al señor Maduro tampoco le van a servir. El petróleo que está enterrado en la selva peruana nunca va a salir de ahí. Y el gas que está enterrado en la selva peruana tampoco, porque nos estamos moviendo hacia otro tipo de energía. Dijiste, regreso a lo de Nazca porque creo que es una clave muy interesante, dijiste que el 70% de la población de Nazca conserva la estructura genética de sus orígenes. Sí. Es un dato fuerte porque muestra que entonces el reconocimiento de las diversidades es una cuestión de, voy a decirlo redundando, o vinculada a reconocer una característica de los hombres y las mujeres que viven en el país. Es una especie de autorreferencia con algo que ya está. Ya, entonces, ¿a dónde te debería llevar eso, por ejemplo? A una industria de bienes culturales. El Perú debería ser un productor líder mundial de películas. Estás hablándonos ahora de la construcción de una memoria. De libros, de arte, de artesanía, de pintura, ¿no? De las nuevas formas de hacer arte que yo ni siquiera conozco bien, no vender esos NFTs tontos en internet, arte de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que hay un plan para tomar el poder con un intento de golpe y con una sonada social y mandan a muchachos de 18 años a disparar con Galil y Fal en medio de las ciudades de la Sierra Sur? Eso es todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso, entonces, en la otra dimensión, si mirar las cosas en términos extractivos significa reducir todo a meto las manos y saco cobre, del otro lado, mirarlas en términos anti-extractivos, también puede suponer reducir el debate a ese tipo de operación económica y no abrirlo a la promoción de alternativas inclusivas, que por lo que te estoy escuchando, se pueden explicar incluso en términos biológicos como naturales y necesarias. Mira, estamos trabajando para armar mercados modernos, ¿ya? Mercados en los cuales los comerciantes sean socios, mercados en los que haya una gestión moderna, pero los mercados no funcionan si no se asientan en una organización de los mismos comerciantes. Cuando tú te sientas a ver a los comerciantes manejar su directorio y manejar su mercado, tú te das cuenta que en esa comerciante que no tuvo la suerte de tener educación completa, hay una cantidad de civilización brutal, porque la señora maneja mejor la relación con los otros comerciantes, mejor que ningún político que hay en el Perú. Entonces, esa señora
está generando en ese mercado una institución incluyente, ¿no? Y eso que partieron de cooperativas en las cuales un señor podía bloquear la decisión de los otros 1.200. Y entonces tú hablas con los comerciantes mayoristas que tienen mucho dinero y te dicen, oye, vámonos a una asociación. Y tú le dices, ¿y si nos vamos a una sociedad anónima? Uy, entonces yo soy socio hermano. Y gano dividendos, ganas dividendos. Y tengo mi puesto para mis... ¿Tienes tu puesto? Ya pues te dicen, vamos, ¿no? Entonces estamos tratando, ¿no? No lo hemos hecho todavía, pero estamos tratando. Entonces, así como lo estás haciendo así, si viene todo el aprovechamiento de Choquequirao, que va a tener 2 teleféricos, uno de Apurímac, uno de Cusco, entre el Cusco y Choquequirao, tú sabes perfectamente que hay un trecho. ¿Cómo se va a organizar ese territorio? ¿Como Aguascalientes, o sea, el caos, o se va a organizar el territorio? Sería mejor que se organice el territorio. Eso no lo hace el Espíritu Santo ni la mano invisible de Adam Smith. Eso lo hace la planificación, ¿no? La planificación supone tomar la política en serio. Tomar la política en serio, sentarte con los cusqueños que se andan peleando con los apurimeños por donde sale el bendito teleférico, ¿no? Y decirles, a ver, acá hay pan para todos, ¿no? Y lo que tú estás haciendo de negocio, hermano, es una partícula, ¿no? Si tú eres capaz de abrir un poco la mente y empezar a confiar en terceros y empezar a traer capital y de pensar en hacer negocios a otra escala, tú te vas a otro nivel de ingresos, ¿no? De nuevo, son instituciones incluyentes. Pero además son instituciones formadas en la vida práctica de las personas y en los lugares en los que la gente está sobreviviendo. Eso también debería obligarnos entonces a voltear la mirada de los binarios, anti, pro, etcétera, y empezar a bajar a donde las personas están desarrollando sus planes de vida y construir desde ahí, ¿no? Mira, en la forma de mirar la contaminación y el abuso de la naturaleza, hay 3 grandes autores. Arthur Cecil Pigou, que es el que te dice, múltalo, grábalo, ¿no? Suspéndelo. Esa es la primera visión. Esa es una visión de hace 100 años, 80 años. Pues viene la visión de Coase, del 60 de su paper, el problema del costo social, que dice, no, pues, si el mercado asigna bien los recursos, déjalo asignar el derecho de limpiar y el derecho de contaminar. Kioto se basa en su idea. Después viene esta señora Elinor Ostrom, que se muere hace unos años, que hace su investigación en la Universidad de Indiana, en la Universidad del Estado de Indiana, una universidad pública, gringa, que lo que dice es, si ya se organizan bien en algunas sociedades para administrar los recursos naturales, ¿por qué no tomas la forma en que ellos se organizan? Entonces imagínate hacer un contrato desde la forma en que los Awayún organizan el territorio, o los Wampi organizan el territorio, o los Campa organizan el territorio. No cambia todo, porque ¿quiénes dirimen en sus conflictos? Los señores mayores. Es un consejo de ancianos, tú le llevas el problema y ellos lo resuelven. ¿Por qué no puedes dirimir así el problema? ¿Por qué te tienes que ir al bendito CIADI? Si ellos tienen una forma de organizarse y resolver conflictos que funciona. Entonces, te das cuenta de a dónde te lleva la discusión de políticas públicas, ni siquiera te digo moderna. Estas son ideas que tienen décadas, ¿no? Te lleva a un país que se aprovecha de manera sostenible e incluyente lo que tiene. Que no es el cobre. El cobre es importante, porque es el motor que te permite hacer otras cosas. Pero en un contexto en el que entonces, ¿sabes qué? Te escucho y me provoca pensar que si en los años 30 había que discutir el problema de la tierra, ahora tendríamos que empezar a visualizar el problema del territorio, entendido como espacio de relacionamiento, de reconocimiento propio, de construcción de memorias. Dijiste esto tan fuerte de el modo en que, por ejemplo, el imperio de los incas no era indios contra españoles, sino un montón de comunidades con diferente perfil político, estructuradas o no, pero coexistentes en un espacio físico. De verdad, Pablo, siento que nos estás invitando a cambiarnos los lentes. Mira, hay un proyecto que se llama ShareDex, que quiere decir experiencia compartida. Consiguió 65 millones de capital de impacto, que es capital de riesgo, para sembrar en Villarrica, Puerto Bermúdez y Tumbes productos orgánicos o biodinámicos y asociar a pequeños productores. No son socios realmente, pero venden en el mismo producto, con la misma marca, con el mismo precio, usan las mismas semillas, las mismas técnicas de agronomía. Entonces ya hay en el mundo formas de incluir a pequeños productores. En los mercados es facilito porque los comerciantes generan mucho dinero, porque son
muy buenos comerciantes. Es más difícil en la sierra donde un señor tiene 2 hectáreas de papa, pero también se puede hacer. ¿No sientes, para terminar, Pablo, entonces, que una de las cosas que necesitamos ahora para plantearnos estas discusiones es multiplicar la cantidad de información limpia, de data correctamente elegida con la que estamos discutiendo? Sí, pero también creo que hay que empezar a hacer cosas para poner el ejemplo, ¿no? ShareDex está hecho y tú le dices a los gremios agroindustriales que vayan a ver ShareDex y te dicen que sí, que ellos ya conocen, que ellos ya saben, pero no han ido a ver. Entonces, yo no pretendo que un pequeño productor de chao que siembra arroz salte a producir arándanos y le compita a Hortifruti, que tiene su propia genética y su propia distribución internacional. No pasa así, ¿no? Pero sí podría tener un pequeño molino de arroz. Y si tiene su molino de arroz, ya no tiene que vender el arroz a granel y ya el acopiador no le pone el precio. Él pone el precio porque ya tiene su marca. Entonces, ¿por qué no se sientan los agroindustriales a ver la experiencia de ShareDex y sacan lecciones? ¿Por qué no empiezan a trabajar proyectos de forestación de cuencas? Hay un grupo de personas comprando palta en la sierra y procesándole en packing, cambiándole la vida a los pequeños productores que siembran palta en vez de sembrar papa. Eso se puede hacer más grande. Entonces, ¿por qué no está pensando el grupo que está trabajando esto en saltar a otro nivel y que ya sea un proyecto nacional que un gobernador de alguna parte del Perú pueda tomar y decirle, por favor, háganlo acá también, ¿no? Me voy a quedar con ese verbo, Pablo, ver. ¿Por qué no podemos ver? O sea, hay que incluir en política, hay que incluir en negocios y hay que mostrar ejemplos. Acá las personas que viven en las limas son personas muy rápidas, muy comerciantes. Yo siempre he pensado en los aymaras como fenicios. O sea, son capaces de comerciar en toda América. Tú vas a Iquitos y preguntas quién mueve el comercio en Iquitos y es un descendiente de aymara. Entonces, ¿cómo es posible que esa energía, esa capacidad de generar, de comerciar, de innovar, esté enfrentada al Estado a piedrazos y balazos? Cuando siéntense en la mesa, vamos a hacer negocios grandes, no te voy a pedir que salgas de la formalidad porque te manda un señor de Sunafil y un señor de Sunat, es la manera más estúpida. Te voy a pedir que salgas de la formalidad porque acumules más y asocies a tus empleados, tengan pequeñas participaciones, tengan bonos, también ganen cuando tú ganas y todo el mundo vaya para adelante, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Me quedo absolutamente convencido que además con esta conversación abrimos un espacio sobre el que vamos a tener que regresar porque tenemos mucho más de qué hablar. Ha estado con nosotros Pablo Secada, en Coyuntura. Muchas gracias.